Universidad de Guanajuato, División de Ciencias de la Vida. Les vamos a exponer el tema de métodos numéricos. Nuestro equipo está conformado por García Corona, Dulce María, Martínez Medina, Estrella Carmina y su servidora Ramírez Honesto, Ana Valeria. Bueno, a continuación yo les voy a explicar el método de Bolzano, que es uno de los métodos para este tema, que es métodos numéricos. Bueno, antes que nada debemos de tener una función que sea f de x. Por ejemplo, aquí esta es nuestra función. Esta función debe de tener solución cuando f de xn sea igual a 0. Para resolverlo tenemos dos ecuaciones. Este método también es conocido como punto medio porque se asignan dos valores que son el de a y b. Estos se suman y se dividen entre dos. Es el punto medio. Esta es una de las fórmulas. Otra fórmula que es muy necesaria es el del error acumulado, que ahorita se las explico. Es xn menos x0 sobre xn por 100. Todo esto es un valor absoluto. Bueno, el método consiste en que tenemos esta función que es continua, asignamos dos valores para a y para b, sustituimos cada valor de a y b en la función, nos da dos valores. También otra cosa importante es que un valor debe de ser positivo y un valor debe de ser negativo para a o b, como sea viceversa. Entonces, una vez que tenemos estos valores, calculamos la primera x1, que es el punto medio, y aquí tenemos que nos da 2.5. Ahora, este valor que nos dio de x1 lo sustituimos en la función y tenemos que nos da menos 1.25. Aquí nos da un valor negativo, entonces este se parece a la sustitución de f de a. Entonces, volvemos a reasignar los valores con 2.5, que fue el que nos resultó de x1, con b, que es 2, lo sustituimos y nos da lo que ya sabíamos, menos 1.25 y 1. Calculamos el punto medio, que sería x2, y tenemos que nos da 2.25. Ahora lo sustituimos nuevamente en la función y nos da menos 0.0625. Nos da un valor negativo, entonces tenemos que se parece al valor de a. Lo redefinimos, volvemos a repetir todo el procedimiento, nos da 2.125, lo sustituimos en la función y nos da este valor. Aquí ahora nos dio positivo, entonces ahora este valor es parecido al de b. Lo sustituimos en la función y nos da estos valores. Repetimos el proceso, nos da este valor y bueno, así se hace cada vez que se calcula un punto medio o xn. Son interacciones. Por ejemplo, en este ejemplo yo llegué hasta la interacción x2, entonces voy a continuar en x10. Bueno, continúa. Hacemos el mismo proceso. Aquí ya tenemos otra x10. La volvemos a sustituir en la fórmula, nos da un valor parecido a b, volvemos a tener x11 y calculamos el error acumulado. El error acumulado se va calculando de par en par. Por ejemplo, aquí hasta tener x1 y x2 pude calcular el error acumulado. Aquí me dio de 11.11, bajó muy rápidamente a 2.85 y hasta que nos llegue a 0.01. Y en eso consiste el método de Bolzano. Bueno, ahora yo les voy a explicar el método de la serie de Taylor. La serie de Taylor se basa en la serie de McLaurin, que es toda esta, que es la f de x es igual a f de a más las derivadas de la función por x menos a sobre el factorial de un número que va creciendo de 1 en 1, 1 factorial, 2 factorial, 3, 4 y 5. En este ejemplo, la f de x es igual al seno de x. El paso número 1 es determinar las derivadas de la función, que serían todas estas, y es que en la serie de Taylor la función tiene que ser infinitamente derivable para poder hacerla, porque necesitamos todas las derivadas. Nos sacan todas las derivadas que están aquí, y el paso 2 es evaluar las funciones cuando x es igual a 0. Aquí ya las evaluamos y nos da 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Es un valor periódico, como podemos darnos cuenta, es como un ciclo. Y el paso número 3 es obtener la serie de McLaurin. Bueno, el seno de x es igual a 0, que es la función sustituida. Luego vamos creándola con las derivadas que ya tenemos aquí. Por ejemplo, la primera derivada es 1 por x menos a
sobre el factorial de 1 más 0 por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial más menos 1 por x menos a al cubo sobre 3 factorial, y la formamos completamente y sustituimos el valor de a si es igual a 0. Aquí nos quedará algo como lo que está escrito, lo que ya escribió nuestra compañera Dulce. El seno de x es igual a x sobre 1 factorial menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial menos x séptima sobre 7 factorial. Aquí el valor de las derivadas a las que tenemos que llegar depende de nosotros, pero entre más derivadas tengamos, más exacto va a ser el valor que tengamos para el valor de x. Aquí pues nada más nos quedaron estos 4 términos, porque como ya habíamos visto de aquel lado, unos se multiplicaban por 0, lo cual obviamente nos iba a dar valores de 0, que se eliminaron. Ahora tenemos que sustituir este valor para x y sacar el resultado. Ese es el paso número 4, sustituir el valor y calcularlo. En este caso es el seno de 30 grados es igual a 0.499, que se aproxima mucho al valor que nos da si ponemos en la calculadora el seno de 30 grados, que es igual a 0.5. Y en esto consiste el método de la serie de Taylor. Y como ya mencioné, entre más derivadas tengamos, pues este valor va a ser más exacto. Si nos hubiéramos detenido, por ejemplo, en la derivada número 5, a lo mejor este valor nos hubiera dado 0.45 en vez de 0.499, que es mucho más acercado al valor de 0.5. El siguiente método a utilizar es el de Newton para el sistema primer y segundo orden,
Las fórmulas que usaremos respectivamente son estas. El método consiste en utilizar la serie de Taylor o de Lowry, que ya habíamos utilizado. Para el primero se utiliza hasta la primera derivada y para la segunda se utiliza hasta la segunda derivada. Teniendo la función donde f de x es igual a 2 elevada a la x menos 7, se obtiene la primera derivada para el primer método, que es de Newton. Teniendo como pivote x y igual a 4, se puede calcular, primero esta se sustituye en la función donde 2 sería x igual a 4 menos 7 y donde tenemos el valor de 9. La segunda a obtener es la de primera derivada que tenemos aquí, sustituyendo x y poniendo 4 en su lugar obtenemos esto con la primera función que es x0, lo que tuvimos 4, sobre la función original 9 sobre la derivada que es 11.090, obtenemos el valor de x1. Obtenemos el error acumulado utilizando la fórmula que ya habíamos utilizado en el método de Bolzano, donde x1 que es igual a 3.18 menos x0 que es 4 sobre x1 otra vez por 100 entre el valor, obteniéndolo con el valor absoluto, no es 25.45. Se realizan así las iteraciones cambiando el x1 a este valor para ir obteniendo hasta llegar lo más cercano a 0.01 posible. Para obtener las de Newton de segundo orden se utiliza un procedimiento parecido. Teniendo 4 con el valor de x, sustituimos en la función en la primera derivada y se utiliza ahora la segunda derivada también para obtener el siguiente valor. Se utiliza esta fórmula que lo tuvimos de la serie de Taylor y luego la inversa de esta fórmula para obtener el valor de x1 y x1 lo obtenemos de esta manera: x1 menos x0, que en este caso sería 4, es el valor, más 4 y obtenemos lo que es 2.8709, que seguiría el siguiente valor de la siguiente iteración, y así llegando hasta con el error acumulado de lo más cercano a 0.01 en el porcentaje, utilizando la misma fórmula de error acumulado. La siguiente fórmula es la de Jacobi. El primer paso, al tener ya las funciones, es obtener la diagonal pesada, que significa que obtendremos en forma diagonal los valores más grandes. En este caso son 10x, 6y y 8z. Aquí, primeramente se tiene que sustituir, es acá, x para igualar x, y z0 y obtener los resultados de cada una. Estos resultados irán sustituyendo en las fórmulas, como se puede ver aquí, donde utilizamos y z con estos valores para obtener lo siguiente x. Este x se utilizará en el siguiente método para obtenerla de nuevo. Y ya se me olvidó esperar cortar. El siguiente método es el de Jacobi. Teniendo las funciones, obtenemos una diagonal pesada. ¿Qué significa esto? Que obtendremos los valores más grandes en forma diagonal. En este caso fue 10x, 6y y 8z. El siguiente paso es igualar o evaluar x, y z igual a 0, que despejando obtenemos los siguientes resultados: x es igual a 0.3, 1.5 y z es igual a 6.375. Se irán obteniendo estos valores, se sustituirán de la fórmula para obtener los siguientes nuevos valores. Esos tres mismos valores se sustituirán en la siguiente iteración de la fórmula que sacamos para obtener la siguiente interacción hasta acercarnos a un valor. Como se pueden dar cuenta, aquí el más cercano a x es menos 1, el más cercano a y es 3 y el z es igual a 5. De igual manera está el método de Gauss-Seidel. Aquí está la primera interacción. La diferencia del método de Jacobi es que mientras ya despejando y igualando a 0 las variables y obteniendo los resultados, estas irán cambiando en las siguientes iteraciones. Por ejemplo, aquí es 1.3x y en la siguiente se utilizará el 1.3 de x y... Se utilizará el 1.3 de y el
valor de z para obtener x. Este valor de x se utilizará en la siguiente, que es para obtener el valor de y el siguiente valor de y se utilizará en la de z, y si sucesivamente a obtener un valor. En este caso hicimos el mismo ejercicio y se puede notar que los valores son iguales, entonces ambas están correctas. ¿Sí? Bueno, ahora el método de Newton-Raphson se saca por cuando tenemos funciones con dos variables de la serie de Maclaurin o de Taylor, que ya habíamos visto con anterioridad, expandidas solamente hasta la primera derivada con dos variables. Lo que vemos aquí es que ahora aparecen las derivadas parciales de las funciones con respecto a cada una de las variables. Reduciendo estas dos fórmulas nos salen estas otras cuatro, que serían la f11, la derivada parcial de f1 con respecto a x1, la parcial de f1 con respecto a x2 sería la f12, la f21 es la parcial de f2 con respecto a x1 y la f22 la parcial de f2 con respecto a x2. Tenemos entonces estas fórmulas, que sería f1 igual a f10 más f11 sumatoria de x1 más f12 sumatoria de x2, y la f2 que es la f2 más la f21 sumatoria de x1 y la f22 sumatoria de x2. Cuando sabemos que cuando las funciones, como sabemos que cuando las funciones son iguales a 0 se encuentran sus soluciones, las igualamos a 0, despejamos las funciones y nos queda esto. Este sistema de ecuaciones lo resolvemos por matrices y nos quedan estas operaciones, sabiendo lo de la diagonalización en una matriz. Entonces la delta x es la delta x sobre la delta, que vendría siendo la f2 por la f12 menos la f1 por la f22 sobre la f11 por la f22 menos la f12 por la f21. Y la delta de x2 es la delta de x2 sobre delta, que es la f1 por f21 menos f2 por f11 sobre f11 por f22 menos f12 por f21. Así podemos sacar los nuevos valores de x1 y x2, que sería x1 más la delta x1, que vendría siendo lo que nos salga de esta operación, y la x2, que es igual a la x2 más la delta x2, que vendría siendo lo que nos salga de esta operación. Ahora, para sacar las iteraciones y formar la tabla de este método, se pone primero la columna n para saber el número de iteraciones que se hicieron. Luego la x1 y x2, que son los valores iniciales que se nos darían en el problema. La f1 y la f2 pues son las funciones evaluadas en los valores que tenemos de x1 y x2. La f11, f12, f21 y f22 son lo que ya habíamos visto antes, que son las parciales de las funciones respecto a cada una de las variables. La delta x1 y la delta x2 es, como ya habíamos dicho, que es el valor que tengamos aquí más el valor... Esta es lo que habíamos visto de las matrices. Y estos nos van a arrojar dos valores más usando estos 6 valores de las f's. Después aquí, estos son los nuevos valores de x1 y x2 que vamos a sacar uniendo x1 más su delta y x2 más su delta. Después pues se sacan los valores acumulados de cada uno, que pues es la fórmula que habíamos estado viendo igual en los otros métodos. Igualmente se hace el número de iteraciones que se necesitan para que las dos variables nos arrojen valores de errores acumulados a 0.01%. Bueno, muy bien, ahora entramos a lo que es el análisis numérico. Para esto también tenemos algunos métodos. El primero que les voy a explicar se llama interpolación y extrapolación de Newton. Bueno, es un método muy sencillo, básicamente solo se basa en fórmulas. Sirve para generar un polinomio de orden n a partir de una serie de datos cualquiera. Esto se logra a partir de diferencias en f de xn. Esta es la serie de datos, ahorita lo vamos a ver simplemente con literales, después les daré un ejemplo.
ejemplo. Bueno, primero vamos a poner el número de datos por aquí. Por ejemplo, aquí empiezo desde x0 y termino x3. Después estos valores se evalúan en la función que se nos dé. La primera diferencia consiste solamente, es bastante sistemática y fácil de aprender. F de la diferencia de x1 y x0 solamente es la resta de x1, la función de x1 menos la función de x0 sobre esta misma diferencia de x1 menos x0. Después continuamos con la diferencia de x2 y x1, igual se efectúa la resta y se divide sobre la misma resta de x2 menos x1. Para la tercera interacción, por así decirlo, es también la función de x3 a x2 y solamente la resta de estas funciones sobre la resta de los datos del número nada más. En la segunda, aquí también podemos ver cómo va disminuyendo, en este caso va aumentando x3, x2, x1, x2, x1, x0 y solamente son 3 interacciones. Para la segunda diferencia, tenemos que aumenta un dato más, es desde x2, x1 y x0. La diferencia es igual, la función de x2, x1 menos fx1, x0 sobre los datos que van desde x2 hasta menos x0. La segunda interacción de estas mismas es f de x3, x2, x1 es igual a la diferencia de f de x3, x2 menos f de x2, x1 sobre la resta desde x3 a x1. Y la tercera diferencia ya solamente se hace una operación, que sería la función de x3, x2, x1, o sea, todos los datos, y que englobaría solamente la resta de x3, x2, x1, que es lo que nos salga aquí. Enseguida en el ejemplo se los voy a explicar, menos f de x2, x1, x0, que es lo que nos va a salir de esto, sobre la resta desde x3 hasta x0. También es importante mencionar que la función de x lo vamos a tomar como b0, la primera diferencia como b1, la segunda diferencia como b2 y la tercera diferencia como b3, ya que para generar el polinomio se usa la fórmula de Newton, que es esta, f de x b0 más b1, que multiplica a la diferencia de x2 y x0 menos b2, la multiplicación de la diferencia que va de x0 a x1 más b3, que es la multiplicación de la diferencia de x0, x1 y x3, siempre incluyendo la x hasta n datos. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos puede pedir muchas cosas. Por ejemplo, encuentre el polinomio a partir de una serie, que es en lo que consiste el método, de f de x, y determine el orden de dicho polinomio y encuentre el valor de y cuando x es igual a 2. Aquí solamente inicia el problema así. Yo solamente asigné 4 valores que van desde el 0 al 3, 0, 1, 2 y 3, 1, 0, 1, 1 y 4. Esto no lo dan, esto no lo tienen que dar, esto no lo podemos buscar con lo que ya tenemos. Entonces ahora sí se empieza la sustitución en las fórmulas que ya había visto. Aquí nos tenemos que me da menos 1, 1 y 3. Después se vuelve a sustituir en las otras dos fórmulas y tenemos que nos da 1 y 1. Y como les había mencionado que para encontrar la función de x3, x2, x1 y x0, solamente se hacía la resta de este menos este, que es lo mismo. Tenemos que es 1 menos 0 sobre los datos que va desde, como les había comentado, desde fx, lo que se correspondería aquí a x3 menos x0, que es 3 menos 0, pero aquí como aquí tenemos 1 menos 1 nos va a dar 0, y todo dividido, que el numerador sea 0, pues nos va a dar 0. Y hasta que nos dé x0 se va a detener, entonces tenemos que se detiene hasta la tercera diferencia. Bueno, como les estaba mencionando, ya habíamos resolvido esto se resuelve con la primera tabla en donde solamente teníamos literales. Esto ya es un ejemplo en concreto. Bueno, aquí, como vimos en el problema, nos pedía la ecuación, de qué orden era y cuánto valía y cuando x era igual a 2. Aquí podemos responder a qué orden es, ya que se detiene hasta la segunda diferencia. O sea, la tercera diferencia solamente es como para comprobar que sabemos que nos va a dar 0, y se detiene aquí porque ambos valores son iguales. Ahí es cuando ya sabemos que la segunda diferencia corresponde al segundo orden. Bueno, de la fórmula de Newton que ya les había dado, sustituimos simplemente los valores. Y pues igual, aquí sabíamos que era B2 y se va a detener hasta aquí, porque aquí si lo multiplicamos por B3, pues nos da 0. Entonces esto no se va a tomar en cuenta. Resolvemos la ecuación, hacemos
multiplicaciones correspondientes y nos da que 1 es menos x más x cuadrada menos x. Esto lo resolvemos, lo ordenamos y tenemos que la ecuación f de x, oye, es x cuadrada menos 2x más 1. Ahora, para la tercera pregunta que nos pedían, que era cuánto valía y cuando x era igual a 2, pues simplemente vamos a sustituir el valor de x, que es 2, en la ecuación que ya habíamos obtenido y nos da que y es igual a 1. Ahora, este método también tiene como otro dentro que se llama, es conocido como método rápido. Es más fácil, pero no es tan bueno usarlo porque solamente nos sirve para la interpolación, ya que solamente podemos utilizar valores que estén dentro de los que nos están dando. Dentro de la tabla, por ejemplo, aquí nos da todo lo que sería la ecuación y nos da todo más detallado, y aquí, por ejemplo, solamente tenemos la serie de datos. Por ejemplo, queremos conocer de 1.5, vamos a tomar los valores que estén antes y después del que queremos conocer, lo asignamos como A, B, C, W, X y Y. Nosotros le ponemos las literales, bueno, es necesario ponerlas así. Esta fórmula sí es necesario sabernosla, ya que de donde la deducimos pues no la tenemos tal cual. Entonces la fórmula es X es igual a Y menos W, que multiplica C menos B sobre C menos A. Ya nada más sustituimos los valores de la tabla y tenemos que X vale 0.5 cuando Y vale 1.5, bueno, con el valor que queríamos conocer. Y eso es todo. Ahí la única desventaja de este método es que solamente nos sirve para la interpolación. Bueno, otro de estos métodos para interpolación y extrapolación es el método de Lagrange. Este método tiene esta fórmula, que es un poco larga, pero pues también hay que aprendérsela. Se basa en una serie de datos, que en este caso es la misma que teníamos anteriormente, nombrando de x1 a x, en este caso a x5, de y1 a y5, y los valores que queremos saber, se les toma el nombre de x, que es igual a 1.5, queremos saber cuánto vale y cuando x es igual a 1.5. Bueno, la fórmula se observa que arriba se pone el valor de x, que en este caso pues sería el 1.5, menos cada uno de los valores de x, pero omitiendo el valor de x que está dividiendo abajo. Por ejemplo, aquí se omite la diferencia con x1, debido a que también se tiene que omitir abajo porque nos daría un valor de 0, y eso nos haría, no se podría dividir el valor que nos dé arriba entre el de abajo porque nos daría 0. Cada uno se divide por su respectiva y. Por ejemplo, aquí usamos el x1 y se divide por y1, el x2 y se divide por y2, y se multiplica por y2. Nos podemos dar cuenta también que se omite la x2 arriba y restarla, y se omite también restarla abajo. Aquí, por ejemplo, x2 menos x1 y x2 menos x3, saltándonos la diferencia de x2 menos x2. Y acá también x menos x1 y x menos x3. Y así hasta se puede hacer hasta xn, como se ve aquí, o sea, puede alargarse tanto como sea necesario según el número de datos que tengamos. Aquí, en el ejemplo, ya lo tenemos sustituido, entonces lo único que tenemos que hacer son las diferencias, las multiplicaciones, los dividimos y lo multiplicamos por el valor de y. Por ejemplo, pues se eliminaría completamente todo el término porque al multiplicar por 0 nos da 0. Y ya haciendo todo esto y sumando cada uno de los valores nos da 0.25 como la respuesta para el valor de y cuando x vale 1.5. Bueno, ahora continuando con el análisis numérico, tenemos otro método que es la derivación numérica. Es una forma de derivar, pero pues sin derivar. Bueno, esto es muy útil para determinar valores como la aceleración, el calor específico y la entalpía a partir de una serie de datos a condiciones estándar. Y por ejemplo nos ayudaría a saber la velocidad, que es una derivada de la aceleración, el volumen específico, que es una derivada del calor específico, etc. Lo primero se tiene que identificar el orden de la tabulación y, como paso número 2, evaluar el grado de la derivación. Pero todo esto lo vamos a saber hasta conocer unas fórmulas y hacer una serie de procesos. Bueno, tenemos que las fórmulas para el dato de primer orden solamente tienen primera derivada, y es esto. Podemos ver que
también igual aquí se utiliza la diagonalización. En los datos de segundo orden tenemos que lo que es las fórmulas, que son tres, de primer derivada y de segunda derivada. También igual con diagonalización es muy importante también conocer que no se nos vaya cuál es la diagonal. Tenemos los datos de tercer orden, aquí ya tenemos las tres derivadas, primer, segunda y tercer derivadas, estas son sus fórmulas correspondientes, y sabemos que todas estas fórmulas vienen de esta fórmula que es la n factorial de Newton. Y también es importante, como podemos ver aquí todas tienen h. H es el salto de datos, que ya por ejemplo, este es un ejemplo. Esto es, bueno, x y f de x. Aquí cómo podemos saber cómo es h, bueno, porque sabemos que es continuo. Por ejemplo, si aquí fuera 5, 10, 15, 20, 25, h sería 5, pero como aquí va de 1 en 1, pues h es igual a 1. Nos da f de x y bueno, entonces nos pide la primera derivada en x igual a 2. Es todo lo que conocemos. Entonces ya iniciamos con delta y. Estos números que es 1, 3 y 5 salen de la resta de 0 con 1, 1 con 0, 4 con 1 y 9 menos 4 nos da esto. Entonces aquí todavía notamos que los números son distintos, entonces volvemos a hacer la resta. 1 menos menos 1 y 3 menos 1 y 5 menos 3. Entonces aquí ya nos da que los números son iguales, se detiene hasta aquí, entonces es de segundo orden. Bueno, ahora ya sabemos que nos pide la primera derivada y de segundo orden. Entonces nos vamos a nuestras fórmulas, tenemos la primera derivada de segundo orden, entonces la fórmula sería esta. Y pues ya, solamente como podemos ver y como les había mencionado tenemos tres fórmulas, no es necesario utilizar las tres, podemos utilizar solamente una o utilizar las tres para comprobar que el valor sea el mismo. Por ejemplo, aquí utilice la primera, podemos ver que lo que nos está pidiendo es este valor, entonces solamente es cuestión de sustituir los valores que estén a un lado. Por ejemplo, 3 menos 3 se sustituye el 1, en el 4 se va a sustituir el 4 y en el 1 se va a sustituir el 9 y nos da que es igual a 2. Entonces tenemos la función que era supuestamente desconocida, f de x es igual a x cuadrada menos 2x más 1. Hacemos la primera derivada, tenemos que es 2x menos 2, sustituimos el valor y nos da que es 2, entonces esta es como una comprobación de que el proceso está correcto. Ahora también tenemos la integración numérica. Bueno, la integración numérica es un poco más sencilla, se supone. Solamente son estas fórmulas. Esta es la de primer orden, o conocida como fórmula trapecio. La de segundo orden, que se conoce como la fórmula de Simpson, que es un tercio. Ahorita ya se va a ver por qué. Y la fórmula de tercer orden, o fórmula de Simpson 3/8. Aquí está la fórmula. Aquí también es muy importante que para la de primer orden se requieren 2, 3, 4 y 5 datos en tabla. Para la de segundo orden 3, 5, 7 y 9. Y para la de tercer orden 4, 7 y 10 datos en tabla. Aquí también podemos notar que en esta, por ejemplo, no son números pares o así, etcétera. Y tenemos este ejemplo que es con la misma serie de datos del método anterior. Entonces tenemos la integral, es necesario que la integral esté definida, es decir, que te indique cuáles son sus límites. Entonces podemos ver que está de 0 a 4. Entonces identificamos que se va a utilizar la fórmula de segundo orden o la fórmula de Simpson. Sustituimos simplemente los valores y nos da que son 28 tercios o igual a 9.3. Una fórmula de comprobarlo pues es integrando, como lo sabemos, y resulta que pues nos da el mismo valor, 9.33.